Buenos días, culos inquietos. Hoy cuarto capítulo, baterías Pylontech. Vamos a hablar de mis baterías. No voy a hablar de otras porque desconozco un poco el tema y solo puedo hablar de las mías que me han salido y me están saliendo genial. Y os voy a explicar las que tengo, cómo empecé y cuáles son mis ideas acerca de todo esto, ¿vale? Voy a reducir mi carita por aquí y os voy a enseñar fotitos y datos que he sacado de las baterías, ¿vale? Bueno, todo esto son datos oficiales del fabricante, de Pylontech. Recordar que existen baterías de US2000, US3000 y US5000, las más nuevas y las más rentables económicamente y las más eficientes, ¿vale? Esto, como ya hablábamos anteriormente, han bajado mucho de precio. Yo las compré carísimas, la primera a 1.500 euros, la segunda a 1.200 y pico. Y ahora rondaban en unos 1.080 euros o por ahí, ¿vale? Entonces no tiene sentido ni siquiera revisar los precios de las baterías de menor capacidad porque son mucho menos rentables y mucho menos eficientes. Entonces estamos hablando del modelo más nuevo, que es el US5000, y a diferencia, por ejemplo, de los teléfonos móviles, el mejor modelo aquí realmente es el más barato. Entonces, podéis haceros una idea si miráis, por ejemplo, precios en Wallapop de este tipo de baterías de segunda mano, los modelos viejos de segunda mano. Hay gente que se piensa que le puede sacar dinero a esto y desgraciadamente han quedado muy obsoletas en comparación con este modelo, el US5000. Está la versión US5000B, que la diferencia es que lleva un automático para desconectar, y este no lo lleva. En cambio, este, pues el fabricante recomienda un desconectador de baterías. Yo no lo he puesto. Ya cada uno que vea por la seguridad de su instalación, pero yo no lo he puesto, ¿vale? Es algo que confío en que el inversor va a saber gestionar y no va a haber ningún problema. Bueno, como veis, he puesto baterías Pylontech US5000 por 2 porque son las que yo tengo, 2 unidades, ¿vale? Cada unidad tiene una carga total de 4,8 kilovatios, pero útiles son 4,56 kilovatios. ¿Qué significa? Que el inversor se va a desconectar cuando a la batería le quede un 5%, y esto es configurable, ¿vale? A más, a menos no. O sea, tú puedes ponerle al inversor que te desconecte cuando le queda un 10% a la batería. En caso de que tú seas un tiquismiquis que diga, bueno, pues es que no quiero agotar tanto la batería para que dure más y no me importa si tengo una entrada auxiliar, pues que entre cuando le quede un 10% de batería. Yo ahora mismo no estoy usando la entrada auxiliar, sí la tengo, ahora os diré en qué momento la he usado, y lo tengo al 5%, ¿vale? No he llegado nunca al 5%, excepto, me suena que en 2 ocasiones, que también os voy a contar. Bueno, seguimos hablando de características. Peso de cada una, 40 kilos. El ancho, 19 pulgadas. Todo esto ahora veréis que son muchas medidas americanas. Vale, el ancho es en pulgadas, igual que las teles. Para armario rack, que también es un armario estandarizado de medidas americanas, de pulgadas. El espacio que ocupa esta batería, ¿vale? Esto lo he sacado yo, tampoco viene especificado en las instrucciones. Son 4 unidades rack, que vienen a ser 7 pulgadas, incluidas un espacio entre unidades. Es decir, que si te compras un armario que tiene 12 unidades rack, te caben 3 baterías con ese espacio incluido para ventilación, ¿vale? Bueno, el fabricante recomienda apilar máximo 3. Ahora vamos a ver qué es esto de apilar. La corriente de descarga por unidad es 80 amperios, que vienen a ser unos 3.840 vatios si lo multiplicamos por los 48 voltios de la batería, ¿vale? Que luego cuando está al 100% son 49 y pico. Entonces si lo multiplicas por 80 amperios va a dar un poco más de potencia y por eso no se debería de especificar en vatio, ¿vale? Simplemente hablaríamos en amperios. Vale, corriente de carga máxima, 100 amperios. Esto lo va a gestionar el inversor él solo. Cuando nosotros le pongamos en el parámetro de configuración que estamos usando las baterías de Pylontech,
él automáticamente va a saber que tiene que cargar a esto, que vienen a ser unos 4800 vatios, ¿vale? Él ya sabe que tiene que cargar a esto y no va a meterle más. Es algo que ya se configura solo y pues es un avance no tener que andar metiendo demasiados datos, ni voltajes, ni cosas de esas. Ciclos de vida, más de 6000 a una temperatura de 25 grados. La degradación de la batería, a mayor temperatura, mayor degradación, ¿vale? Entonces, en torno a 25 grados, y por eso es muy importante que estén bien ventiladas, tenemos unos 6000 ciclos de vida, que son bastantes, ¿vale? Vale, y ahora de repente cambio y empiezo a hablar de cables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados con una batería, por ejemplo, estamos limitados a esto, ¿vale? Entonces, yo empecé mi instalación con una sola batería. Como os he dicho, la primera batería era carita, cuando salió fueron prácticamente 1500 euros. Y luego bajaron de precio. Entonces primero puse una. ¿Y qué pasa? Pues que yo tenía que estar pendiente de esta limitación y mucho cuidado, por ejemplo, los días nublados, donde yo estaba metiendo cargas porque tenía paneles solares, pero llega un nublado y es la batería la que tiene que suplir esa demanda energética que no está dando los paneles. Y claro, si no estás pendiente esos días de nublado, de repente a la batería le metes un pico muy grande y te la puedes cargar. Entonces, dicho esto, que hay que tener mucho cuidado, por la noche no se suele llegar a unas potencias tan altas ya de gastar esos 3800 vatios. Pero bueno, al final fue poner otra batería y problema solucionado, ¿vale? Ya no hay miedo porque ya tendríamos una corriente de descarga de 160 amperios entre las dos baterías. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso hablo de los cables. Lo que sucede es que el cable también tiene su limitación, ¿vale? Esto viene determinado por la sección del cable, ¿vale? Como veis aquí, estos cables son los que no vienen incluidos con las baterías, son unos cables que hay que comprar aparte, es el kit de alimentación externa, que es el que une las baterías con el inversor. Y como vemos son dos cables de sección de 4 AWG, que esto es un estándar americano también. Aquí abajo os he puesto el estándar americano con las equivalencias, obviamente mucho más grande el estándar americano, pero las secciones que a nosotros nos incumben en este caso sería 4WG, que son 25 milímetros cuadrados de cobre, ¿vale? De sección. Y el cable pues mide estos 2 metros. Vale, pues este cable, según el fabricante, tiene una capacidad de corriente de máxima descarga de 120 amperios y una constante de 100 amperios, que si lo multiplicamos por los 48 voltios de la batería, pues vienen a ser más o menos unos 4800 vatios. Es decir, que con una batería teníamos una limitación de 80 amperios y con dos baterías, en lugar de tener el doble de limitación, ya nos vamos a la limitación que nos pone el propio cable, que son los 100 amperios, que aún así 4800 vatios creo que está muy bien para lo que estamos hablando de mi instalación de una vivienda media que no tiene tampoco una barbaridad de elementos y que el tema de, por ejemplo, calefacción y todo eso va aparte, ¿vale? Porque yo en mi casa la calefacción es de leña, entonces eso no entraría dentro del sistema eléctrico. Y pues eso, es que 4800 vatios es bastante, o sea, es mucho. Y más hablando de que va a ser el 100% la batería el que la va a dar. O sea, estamos hablando de horas de no luz, de no generación. Bueno, pues aquí veis esta especie de resumen y ahora vamos a ver pues esto de apilar. Aquí hemos dicho que... A ver, apilar. Máximo 3, ¿vale? Esto es lo que dice el fabricante. ¿Y qué es apilar máximo 3? Pues esto que veis en esta foto de aquí, ¿vale? El Pylontech tiene un sistema de apilar, aquí, como veis, son estos breaks, estos espaciadores, y así es como quedarían, ¿vale? Esto lleva, la batería lleva como un huequecito aquí, ¿vale? Como un agujero de tornillo, donde entra la patilla de una, del otro y del otro, bueno, y...
pues se va repartiendo el peso de la de arriba a la de abajo. Aún así el fabricante dice que máximo 3. ¿Yo qué haría? Bueno, yo ahora mismo no las tengo ni con los espaciadores estos, ahora os lo voy a enseñar. Pero para que veáis, os he puesto un precio de referencia del Leroy Merlin, 40 euros los separadores. Además, estos pone que son separadores de US 2000, pero los de US 5000 vienen a ser iguales. Y por el precio de... para 3 baterías, pues ya es que te sale más rentable un rack de... Hemos dicho que son 4 unidades rack lo que ocupa cada batería, pues para 3 baterías serían 12 unidades rack, ¿vale? Entonces, te sale más rentable si te vas a poner 3 baterías, poner un rack, y si te vas a poner 2 baterías, pues te sale más rentable hacerlo como lo he hecho yo. Un apaño que creo que está bastante bien y no tiene peligro ninguno. Bueno, el fabricante dice que para más de 3, en lugar de apilarlos así, uses un armario como este, que ya vienen a ser 4 racks, lo que él dice. Ahora, yo, por ejemplo, este armario, que ellos lo han puesto muy bonito con puerta y tal, no lo pondría. ¿Por qué? Porque esto es anti-refrigeración. Entonces, lo más eficiente siempre va a ser un armario abierto, sin puertas y sin nada. Todo cuanto menos posible, mejor. Es decir, por ejemplo, las chapas laterales tampoco me gustan. Menos chapa, mejor, ¿vale? Es verdad que le da más robustez a esto el tema de las chapas. Pero si buscáis unos armarios en condiciones, o incluso os los hacéis vosotros, porque yo, una de mis soluciones va a ser esa. Cuando ponga 3 baterías, voy a poner 4 tubos cuadrados verticales y le voy a soldar unos ángulos que hacen función de cajón y ahí metería las baterías y ya está, y no me complicaría nada. O sea, es que ni ponerle ruedas. ¿Para qué vas a andar moviendo las baterías si no las tienes que mover del sitio? Lo que tienen que estar es refrigeradas y en un lugar donde no se puedan llevar golpes y que no estén cerca tampoco del chorro caliente de la refrigeración del inversor. Fin. Vale. Así es como las he separado yo. Os he puesto a la izquierda el tubo que he utilizado y bueno, pues al final lo he cortado de la longitud del fondo de la batería y que está ubicado justo por donde apoyan los separadores estos de aquí arriba. Y ahí se distribuye el peso y ya está. Tengo 2, ¿vale? Y separador del suelo también por esto. Bueno, también veis la forma de conectarlo. El negativo con el negativo y el positivo con el positivo para que el voltaje se mantenga, es decir, están en paralelo. Pero hay que tener en cuenta que el negativo lo coge de una batería y el positivo lo coge de otra. Esto viene así en una foto tal que así en el manual de instrucciones de la batería, ¿vale? Esto viene especificado. Los cables pequeños, que estos creo que son 20 centímetros, vienen incluidos en cada juego de baterías, ¿vale? Este es pequeño y este viene con una batería. Y el de comunicación pequeño también viene con cada batería, ¿vale? El que une las baterías entre sí. Ahora, el cable, el grande, ¿vale? Este que hay que comprarle aparte, el kit externo, viene también con un cable inversor batería. Pero para la combinación de inversor Asper con batería Pylontech no sirve. Ahora os voy a explicar cómo se hace el cable, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir a corte. Aquí podéis ver cómo va conectado. Y esta sería la batería Master, ¿vale? Aquí veis el pin 1 está en on y los demás están en off. O bueno, el 1 para abajo y los demás para arriba, si os cuadra mejor, ¿vale? Puerto CAN. Puerto CAN, este es el que va al inversor. Y el link por el 1 va al 0 del siguiente, que esta sería la siguiente batería. Si esta es master, esta es esclava y como veis es este cable conecta en el puerto 0, del 1 al 0, ¿vale? Y ya las esclavas van todas con los pines hacia arriba, o lo que yo interpreto como pines a 0. ¿Vale? Creo que queda claro. La toma de tierra de la Master es donde sale la tierra a la pica de tierra. Una buena pica de tierra. La resistencia también la pone... Sí, la ponen en las instrucciones. Y de la Master yo he puenteado a la esclava con la tierra, que eso por cierto se ve aquí en esta foto. Ahí se puede ver cómo se puentea.
Este hace así y este es el que va a la calle. Por cierto, hablando de las picas de tierra, todo esto luego voy a hacer un listado de todos los materiales que he utilizado y lo voy a añadir al carrito de la compra porque todo lo que he utilizado está, por ejemplo, en el Obramat, que es lo que voy a usar para que os hagáis una idea un poco del precio, ¿vale? No estoy diciendo en ningún momento que tengáis que comprarlo ahí, simplemente es para sacar un listado de material, pues como el que dice, para que no se me olvide todo lo que tengo que comprar. Y una referencia de precios, que luego lo puedes comprar en un sitio o en otro en función de lo que queráis, incluso si podéis quitar IVA y todo eso. Yo es como lo he hecho, ¿vale? Y ya os digo que no lo he comprado todo en el Obramat. Vamos a ver, la comunicación. Cable de comunicación entre el inversor Asper y batería Pylontech. ¿Cómo se hace un cable de comunicación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mirar lo que dice cada fabricante de cada elemento, que nos especifican los pines de comunicación, ¿vale? El de Asper no sabe qué pines usa el de Pylontech y el de Pylontech no sabe qué inversor vas a poner y qué pines usa ese inversor. Entonces nosotros tenemos que buscar, que esto lo he sacado en el manual de instrucciones, por ejemplo, del inversor, esta foto, y esta lo he sacado del manual de instrucciones de la batería. Entonces, lado del inversor, estamos usando el RS485, ¿vale? Que A y B da lo mismo, y el pin 3 y el pin 5, ¿vale? Aquí veis que el pin 3 he puesto el marrón y el pin 5 he puesto blanco marrón. Entonces, ahora vamos al lado de la batería, ¿y qué nos dice el fabricante? Que el 485, el A es el pin 7 y el B es el pin 8, ¿vale? Entonces, como veis, aquí no se cruzan los cables. Si fuera el RS232, sabemos que el 1 es TX y el 2 es RX, es decir, el pin 1 enviaría, TX es transferir y el pin 2 sería recibir, ¿vale? Entonces aquí sí se cruzaría. Si esto tuviéramos que hacer un cable igual, donde en el otro extremo también fuera el pin 1 y 2, pues obviamente habría que cruzarlos, ¿vale? Pero en el 485 no hay que cruzarlo. Es decir, si nos dice que el pin 3 es el B y el pin 8 es el B, ¿vale? Es el B con B y A con A y B con B, como queráis decirlo. Pero no se cruzan, ¿vale? Entonces el pin 3, o el pin 5 mejor dicho, venga, lo tengo blanco-marrón, pues el pin 7 es el blanco-marrón, que aquí es el A, ¿vale? Creo que queda claro y lo estoy liando yo más claro de lo que está. ¿Vale? El A con el A y el B con el B. Vale, advertencia. No podemos coger un cable que venga ya crimpado, cortarlo por la mitad y decir uno el cable que tengo aquí en un extremo, con el otro hago un empalme en mitad de camino y no hagáis eso. O sea, hacer un cable y usar únicamente los cables que vais a utilizar. El mismo fabricante de la batería te dice estos pines serán nulos, de lo contrario pueden influir en la comunicación entre el BMS y el inversor. Es decir, que el 1, 2 y 3 tienen que estar vacíos, desconectados. Yo, por ejemplo, en el 6 he puesto la tierra, pero luego aquí no he puesto la tierra, ¿vale? En el lado del inversor. Entonces, para hacer el cable, si tenéis crimpadores y sabéis hacerlo, pues guay. Y si no, pues vais a la tienda de informática de barrio y te gastas 5 eurillos o lo que te vaya a cobrar el empleado y que os haga un cable, si es que no tiene mucho misterio. La única recomendación que te puedo dar es que este cable vaya suelto, como lo tengo yo. Y luego veréis luego veréis una foto al final de todo porque tengo que hacer un vídeo de todo el tema de conexiones explicando cómo va todo conectado y vais a ver pues que este cable está colgando, está por ahí suelto y ya está. No lo he metido en canaletas donde se pueda calentar, donde pueda haber armónicos, donde pueda haber interferencia ni nada. Tiene que estar ahí. Vale, se me ha olvidado adjuntaros una cosa, que es el error que da el inversor si no tenéis comunicación, que sería este. ¿Vale? Yo he desconectado el cable para tirar una foto
Y el error que da el inversor es el 61, obviamente en este modelo de inversor, ¿vale? Si fuera otro modelo, pues daría otro. Pero si vais a hacer el cable y os equivocáis y os da este error, que sepáis que es porque habéis hecho el cable mal, no porque haya ninguna otra cosa por ahí, ¿vale? Es simplemente que no hay comunicación porque el cable no funciona. Pues ese es el error que daría. ¿Vale? Y este vídeo, pues así de breve. Ahora, opinión personal. Yo puse una con el riesgo de romperla en caso de lo que os he comentado, aunque venga un nublado y estés usando la potencia nominal, por ejemplo, que está generando los paneles solares, y viene un nublado y se te cae la potencia, y es la batería la que tiene que suplir esa demanda, ¿vale? Ese riesgo yo lo he asumido estando muy pendiente siempre y teniendo bajo control todas las cargas de mi casa. Tengo todo telemático con el móvil, que también, por cierto, voy a hacer un vídeo explicando cómo gestiono mi casa, cómo he hecho toda la domótica, qué aplicación uso y cómo más o menos lo configuro, ¿vale? Voy a hacer una especie de diario de cómo gestiono mi casa, qué es lo que hago yo, qué prioridades hago, qué cargo primero, qué no cargo primero. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que lo primero que se cargue sea la batería y a las 12 de la mañana esté cargada y esté todo el día al 100% la batería. No me gusta. O sea, no es algo, creo que no es algo bueno para la batería. ¿Vale? De hecho, con el coche eléctrico hago lo mismo. La intento cargar al final del día, ¿vale? Y las cargas de la energía que se va generando, intento, pues primero el calentador del agua, pongo bomba de la piscina, saco agua del pozo, y ya cuando no queda más remedio, pues que se cargue la batería. Pero primero vamos a ir gastando cargas en lugar de meterlo toda la batería y luego sacarlo y volverlo a meter, sacarlo y volverlo a meter. O sea, es mejor consumir lo que necesitamos y luego ya lo que nos sobre que se vaya a la batería. Pues ese es un poco el rollo. De todos modos, como he dicho, lo haremos en otro vídeo aparte y este simplemente termina aquí, ¿vale? Hemos hablado de la batería y de cómo va conectada. Por cierto, en el lado de la batería lleva, a ver, aquí lo podéis ver, un terminal con tornillo, con un pequeño par de apretón de mano y ya está, es que no lleva más. Creo que no me dejo nada más y bueno, podemos hacer un vídeo también de puesta a punto cuando ya está todo terminado, cómo se arrancan las baterías y cómo se arrancaría el inversor. Pero es que no tiene más. Hasta aquí, chicos. El próximo vídeo intentaré lo antes posible. Bueno, y ahora opinión personal de número de baterías y situaciones que he tenido de quedarme sin luz, ¿vale? Porque he tenido alguna, ¿vale? Entonces, para una casa que tenga conexión a red y se quiera montar una aislada de la red, es decir, que lo que te sobre no vas a poder verterlo a red, sabemos que en ese caso nos podemos hacer la instalación nosotros mismos. En ese caso, con una batería podría ser suficiente, sabiendo que la batería la mayoría de las veces va a llegar a ese 5% y vamos a tirar de la red, ¿vale? Bueno, la mayoría de las veces no, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, con 2 baterías muchas noches no bajo del 60%. Pero al final depende de cada casa, cada carga que tengamos en casa y cómo gestionamos esas cargas y a qué hora quitamos esas cargas. No es lo mismo una persona que 2, no es lo mismo ducharte en el gimnasio o ducharte en casa y todo eso. Y tampoco es lo mismo tener el agua con presión de la calle a tenerlo como lo tengo yo, por ejemplo, con una bomba de presión para la casa. Entonces, bueno, con una batería, si tienes conexión a red, podría ser suficiente, pero te arriesgas a esas situaciones en las que hay mucha producción, que os he explicado antes, hay mucha producción y viene un nublado y tú estás consumiendo esa producción y de repente es la batería la que tiene que alimentar esa demanda, te puedes cargar la batería. Entonces, puedes sobrevivir con una y te puede salir rentable económicamente porque no coges de la red por esa entrada auxiliar. Sí, ahora el riesgo no sé hasta qué punto merece la pena. Recomendación ideal
2 baterías. Ideal, 2 baterías. Yo vivo solo al lado de la red y tengo la entrada auxiliar, que es un cablecito que viene de, simplemente son 2,5 milímetros, lo traigo del chalet de mi hermana, pasa por un contador digital que tengo en un carril LIN y yo calculo lo que he consumido de mi hermana, yo tengo un acuerdo con ella de tantos céntimos el kilovatio, yo se lo pago y ya está. Le doy un poquito de más para que se gane algo y esa sería mi entrada auxiliar, ¿vale? Esa es mi garantía. En caso de no tener esa red, o bien tuya, porque tengas un contrato con una potencia bajita para que te salga rentable, o bien porque puedes hacer un apaño como el que tengo yo hecho, pues yo pondría un generador de gasolina. Ya está. Y no me complico la vida. Lo vas a usar 4 veces y creo que es una especie de rueda de repuesto tener un generador. Ahora, si quieres ser mucho más independiente, yo pondría 3 baterías. 3 baterías te garantiza muchísima capacidad y en caso de que te falte, bueno, al final sería también poner alguna placa más, algún panel solar más y ya. Pero yo ahora mismo que tengo 2 baterías me esperaría. Van a seguir bajando de precio, seguro que un poquito más y seguro que no va a muy tardar. Entonces, yo ahora mismo, a día de hoy, de mi instalación de 6.350 vatios pico, que yo lo redondeo a 6.500, pondría algún panel más y una batería más, pero por ahora no, eso va a ser más adelante. Entonces, días que me he quedado sin luz. Solo han sido 2 por situación, ¿vale? Que uno ha sido, me dejé el coche cargando, se me olvidó desconectar el coche eléctrico y se comió la batería de la casa. Culpa mía, ha sido un despiste. Obviamente el coche es configurable tanto en cantidad de carga, a porcentaje, por ejemplo, de carga de la batería, como a franja horaria. También se puede desconectar por horario. Y nada, pues un despiste. Y la otra ha sido pues estas 3 semanas que hubo de lluvia a principios del 2025, que no me acuerdo si fue en febrero o en marzo, que llovió una barbaridad. Algo fuera de lo normal en España, tantos días seguidos lloviendo, esto parecía otro país. Y ahí la producción bajó muchísimo. Fíjate que suele haber producción en un día de nublado, así que no esté lloviendo, que no haya mucha densidad en esa nube. Podemos tener una producción del 15-20%, es decir, de 6.000 vatios, échale que lleguemos a 800, 1.000. Entonces, creo que ese clima que hubo de nube tan densa, tan llena de agua, de tanta lluvia, pues esa nube ya sí que no deja atravesar tanto la radiación solar como para generar energía. Generó muy poquita energía solar esos días. Y ahí fue uno de los días que tuve, una semana que tuve que recurrir a la luz de mi hermana, porque la producción, ya te digo, que fue muy poca. Ahora, es cierto que esa poca producción, yo también iba cargando el coche eléctrico, poco, pero iba cargando. Entonces, tampoco os puedo decir exactamente que ha sido porque no tenía batería suficiente o carga suficiente, porque claro, yo ahora extraoficialmente os cuento que me he quedado más veces sin luz, pero a propósito, es decir, me sale más barato coger la entrada auxiliar de mi hermana y ponerla por la noche a cargar el coche, yo que sé, a 6 amperios y pagarle lo que yo le pago, a irme a un supercargador y pagar el kilovatio a 20 céntimos, o sea, perdona, a 40 céntimos. Entonces, sin usar el coche eléctrico, sin tener el coche eléctrico cargando los días que hay poca producción, yo creo que la casa aguanta con las baterías, porque lo poco que se va produciendo se va a la batería y quitando cargas, no poniendo lavadoras, etcétera, etcétera, se puede gestionar de tal manera que no te quedes sin luz. Entonces, aún así, yo pondría un grupo de gasolina, lo tendría ahí de repuesto, pero yo tengo esa especie de apaño. Y esas son las anécdotas de la energía renovable aislado de la red. O sea, yo la red la he usado
por no usar otros sistemas más caros, ¿vale? Pero se puede vivir desconectado de la red sin problema. Y más si no tienes un coche eléctrico. Pero bueno, estamos hablando de optimizar al máximo nuestra instalación solar y gastar todo lo que se produce. Entonces, pues algunas veces hay que recurrir a eso en caso de hacerlo como lo hago yo. Y nada, no me enrollo más. De todos modos haré vídeo exclusivo, como he dicho, para todo este tema, explicación de cómo gestiono todo, cómo hago todo, dónde va toda la energía, que por cierto el otro día miré un poco a grosso modo y no te voy a decir la mitad, pero casi la mitad de lo que produzco se lo come el coche eléctrico, ¿vale? Es decir, de la instalación de 6.350 vatios pico para una casa, es que la mitad se la está llevando el coche eléctrico, para que os hagáis una idea. Luego haré también vídeo, quiero hacer un vídeo del coche eléctrico donde hablaré de toda la energía que gasta en un año, de cuánta energía producen los paneles solares en un año, cuánta va para la casa, cuánta va para el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y intentaremos hacer cálculos reales, un precio medio y ver cuánto dinero genera esto en relación con la inversión, en cuántos años se puede recuperar el dinero y pues todas esas cosillas. A ver, vamos a pensar que el objetivo de esto es, si es posible, hacerlo nosotros mismos, ahorrar el máximo y que nos salga lo máximo rentable posible la instalación, porque es que es como me decía un chaval el otro día, ponte un armario rack. Ya, pero es que el armario rack, uno en condiciones, así para 4 o 5 módulos, vale 300 euros. Y es que cogiendo 4 tubos y soldando 4 ángulos, por 50 euros me echo yo el armario. Que no queda tan robusto ni tan moderno, incluso con las ruedas y tal, pero a mí me va a servir. O sea, el objetivo al final es no gastarnos pasta. Nosotros no somos instaladores y no tenemos que quedar bonitos en una foto ni nada. O sea, al final esto tiene que ser rentable y tiene que ser eficiente y tiene que ser seguro. Y cumpliendo esas cosas, lo demás es ahorrar dinero. No hay que ceder en gastos innecesarios. Es que no merece la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale, chicos? Nos vemos en el próximo capítulo.